Bueno, primero quería agradecerles mucho a Aarón la invitación y bueno, nos parecía interesante poder estar acá. Les hago un poquito el contexto de producción del trabajo que vamos a ver. Durante el año pasado se constituyó un grupo de arquitectos, fundamentalmente, lástima que no se ve muy bien, de arquitectos, algunos pertenecientes a la municipalidad, como en el caso de Miriam, otros concursados a partir del Colegio de Arquitectos, algunos colaboradores también concursados del Colegio de Arquitectos y en mi caso, bueno, fue una convocatoria por parte del intendente a partir del secretario de Obras Públicas de ese momento, el arquitecto Lucas Lamas. Nosotros empezamos a trabajar sobre la idea de revisar Reconquista y el título de la ponencia es Reconquista de una ciudad inteligente, un poco era una especie de chiste, ¿no? O sea, bueno, cómo nos vemos nosotros como ciudad desde la manera de planificación del territorio y del paisaje, obviamente. Bueno, como ustedes ven, Reconquista es una ciudad que tiene una particular implantación, está al norte de la provincia de Santa Fe, ubicada al norte de la provincia de Santa Fe, y constituye, por lo menos esa fue una hipótesis de trabajo inicial, constituye una ciudad de gran importancia, central para la región, respecto de la ciudad de Santa Fe. Ustedes saben que hay una división administrativa que se inicia hace un tiempo de la provincia de Santa Fe por nodos. Desde el año 2015 hay una ley de áreas metropolitanas, que es una ley relativamente nueva, que está recién implementándose, primero en Rosario, a partir de la constitución de un ente metropolitano, y ahora, en el caso de Santa Fe, de un segundo ente metropolitano, con sede en cada uno de estos núcleos o ciudades. En este caso, Reconquista, como tercer nodo, o sea, como el nodo 1, ¿no? Nodo 1, bueno, Reconquista también como un nodo central en esta distribución que hace la provincia, primero administrativa, pero también fundada en razones territoriales. Esto va para acá. Bueno, el desafío que nosotros teníamos o que planteábamos desde el plan es ¿no? Está resumido ahí en esa primera imagen. Generar un modelo urbano social y ambiental sostenible e integrado. Meter acá en este contexto un poco tecnológico la cuestión social me parece importante porque para nosotros fue uno de los aspectos que nos parecía interesante. Modelo urbano, entendido por ahí más de una manera clásica desde lo físico de la ciudad, modelo social como entendido por aquellos que lo habitan y modelo ambiental en un momento en donde cada vez tenemos más certeza de lo limitado de los recursos naturales y desde la alta solicitación que tienen. Nosotros detectamos que uno de los problemas más importantes que tenía Reconquista es que la forma de responder al crecimiento urbano, reitero un poco lo que decía antes, Reconquista como un nodo importante en el norte santafesino, como una ciudad de intermediación de conceptos, de ideas. Estamos en la Universidad Tecnológica, que nos demuestra, digamos, también la importancia que tiene Reconquista como un centro educativo, la sede de la Universidad Nacional del Litoral, una serie, digamos, la creación de los institutos dentro de la ciudad de Reconquista, que implica la importancia que tiene la ciudad a nivel justamente intermediación de ideas, de conceptos, formativa. Entonces, bueno, veíamos que en este contexto la ciudad de Reconquista resolvía su problema, su demanda de crecimiento urbano a partir del consumo del suelo. Ustedes me dirán, ¿es lógico que una ciudad resuelva a partir del consumo del suelo el crecimiento urbano? Sí y no. Como decía antes, el suelo es un recurso limitado, con lo cual responder solamente a partir de la ocupación de suelo a la demanda de vivienda, por ejemplo, o de equipamientos, tiene un límite, ¿no? Y de alguna forma Reconquista al límite lo encuentra a partir de la insostenibilidad que eso significa. Más se extiende la ciudad, más suelo consume, más caros son los servicios y es un problema para el municipio tratar de generar condiciones equitativas en la ciudad. Entonces, a partir de esto que veíamos que era un problema y a partir de una serie de documentos previos que nosotros teníamos
por ejemplo, el plan base que se había hecho en combinación junto con la ciudad de Avellaneda, por ejemplo, una serie de trabajos previos, de planes previos, algunos que no estaban implementados, pero que sí habían sido elaborados, y que tomamos como antecedentes ciertos, ¿no? Porque también lo que pasa fundamentalmente en este tipo de aproximaciones es que muchas veces se empieza de cero. Quizá la introducción de tecnologías haga que algunos datos duros, digamos, se puedan ir considerando en forma acumulativa, pero también dinámica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos eso, tomamos parte de los análisis, de los diagnósticos realizados con un cierto grado de verosimilitud. Y tomamos como estrategias principales la calificación de las áreas vulnerables, nos parecía muy importante. Yo dije, bueno, metemos la cuestión social en un ámbito como este, donde a lo mejor quizás está presente, pero de una forma más secundaria. Bueno, para nosotros fue importante y tratar de entender que infraestructuras, equipamiento y suelo accesible constituyen un derecho junto al acceso a la vivienda y a dejar de ser áreas vulnerables o áreas desfavorecidas en la equidad urbana. La determinación de espacios públicos y movilidad, parques, reservas, plazas y el aumento de la superficie de espacios verdes en metro cuadrado por habitante. Ese también fue una de las cuestiones que fuimos trabajando, porque si bien en general estas ciudades y muchas de nuestras ciudades, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, no tienen problemas respecto al equilibrio, digamos, entre espacios disponibles y la ciudad, sí lo tienen respecto a los espacios públicos. Hay una serie de teóricos que trabajan sobre la idea de que el espacio público es la argamasa de estas ciudades complejas, ¿no? De las ciudades contemporáneas como ciudades complejas, particularmente que es la argamasa del área metropolitana. Yo les comenté hoy que hay una ley de áreas metropolitanas, que Reconquista es una potencial área metropolitana a partir de, digamos, la implementación, tomar esta idea y convertirse de alguna manera en ciudad líder de este proceso. Por el otro lado, la densificación del área central. Hay como una economía urbana que está dada por la cantidad, lo que se invierte en la ciudad. El centro en general es receptor de inversiones. Ustedes, bueno, algunos vivirán acá o vivirán en otras ciudades, saben que normalmente los centros tienen los servicios de cloaca, energía eléctrica, agua corriente, pero nos parecía que en el caso de Reconquista había como una especie de déficit en empezar a considerar la pieza del área central como un área de servicios para toda el área metropolitana. Respecto, bueno, y que ahí había una apuesta a la densificación. Respecto a las densificaciones localizadas en áreas de consolidación y áreas de oportunidad, era tratar de cambiar los paradigmas según los cuales se ve a la ciudad e introducir un criterio de centralidad alternativo, que no sea en el centro geográfico histórico de la ciudad. Y finalmente, áreas de crecimiento futuro con sostenibilidad, con sustentabilidad. Bueno, se ve terrible. Lástima porque tenemos poco oscurecimiento. Vas a tener que ir sintetizando por el tiempo. Bueno, un poco lo que está reflejado ahí es eso, ¿no? El área central, que es la que ustedes alcanzan a ver. A ver, ¿cuál es el...? Sí, ¿este? ¿Ese? No se ve. ¿Se ve o no se ve? A ver si... Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, el área central, les decía hoy, más como una pieza que sirve a toda el área metropolitana. El sistema de espacios públicos, que es lo que ustedes empiezan a ver ahí, que en realidad es un espacio integrado. Para los que no conocen Reconquista, esto hoy no existe en realidad, son partes de elementos naturales, pero que nosotros empezamos a incorporar como espacios públicos. Áreas de oportunidad, o sea, áreas donde veíamos posible una nueva manera de desarrollar la ciudad con densidad y con centralidad, aunque no estuviera en el centro geográfico histórico de la ciudad.
Grandes componentes naturales, también un concepto que nos interesaba, grandes componentes naturales, un concepto que también nos interesaba porque es un concepto que queda relegado. En este caso el arroyo del Rey funciona mucho como un fondo de la ciudad, entonces nosotros decimos, aquí hay un desafío, hay una oportunidad que es convertir eso en un parque remedial, ¿no? Que no necesariamente chocaría con el sistema de, digamos, la serie de equipamientos industriales que hay, ¿no? Finalmente, algunas cuestiones que tienen que ver con la ecoagricultura, porque nosotros detectábamos en algunas partes del territorio, en algunos sectores, ya iniciativas de cambiar el modo de producción. También nos interesaba la generación de grandes equipamientos que tienen que ver con la vinculación de esta área metropolitana con otras partes del país y eventualmente también con la localización de equipamientos de servicios vinculados a ellos. Bueno, y finalmente, creo que digo todas ya, ¿qué pasa con las demás áreas? ¿Qué pasa hoy con las áreas de reserva o con las áreas que están vinculadas al futuro crecimiento? ¿Qué nos pareció a nosotros de esto que era importante destacar? Por ejemplo, empezar a ver la ciudad rescatando un elemento histórico que es la cuadrícula agrícola como un elemento futuro de corredores viales, que pueden ser de alguna forma tanto corredores viales como bicisendas, como los grandes organizadores de, por ejemplo, el transporte público de la ciudad, que hoy de alguna forma no está resuelto, pero que puede ser a futuro una posibilidad interesante para mejorar la manera de gestionar la ciudad. La otra cuestión importante que creo que se nos está yendo un poquito el tiempo y no estamos diciendo es el valor de la incorporación de tecnología en la representación y la gestión de la información. Todo esto que son modelos espaciales tiene como contraparte justamente un apoyo necesario que es la información bien construida. Y en eso podemos decir que tenemos un déficit en general que se está tratando de revertir. Particularmente nosotros trabajamos sobre sistemas de información georreferenciada para la producción de los planos. Está el arquitecto Miguel Prosiuga acá que llevó adelante ese proceso y nos parece que es un paso muy importante que debería quedar instalado y que sería una excelente oportunidad esta del Congreso de hacerlo, ya, digamos, como una demanda urgente del municipio. ¿De qué manera la información, que de alguna manera está un poco desparramada, que está en distintos soportes, puede empezar a integrarse en el soporte GIS? Entonces, bueno, ahí hay un desafío que nos parecía pertinente. El otro desafío que creo que es pertinente también es empezar a ver estas grandes oportunidades que hoy representa el espacio físico para la mejor gestión de las tecnologías contemporáneas, ¿no? Todo lo que presentaban los expositores anteriores respecto a la racionalización y la optimización de los procesos, en este caso que tienen que ver con los residuos urbanos, también vinculada al transporte público, también vinculada a muchas áreas que paisajísticamente y desde el punto de vista ambiental hoy son relativamente problemáticas. A ver, ¿dónde está esto? Relativamente problemáticas. Empezar a gestionarlas inteligentemente, empezar a informarlas inteligentemente para que justamente dejen de lado, dejen de ser una especie de mancha sin atributos para convertirse en una información de mayor calidad. ¿Cómo estamos? Bueno, un poco como decía María Laura, la incorporación del sistema QGIS para contener todos los datos que teníamos en el municipio dentro de ese programa y poder así tomar decisiones correctas. Así fue que el arquitecto Prosiu pasó todos los datos que teníamos, que veníamos recabando de hace años y que estaban todos dispersos. Con respecto a los corredores que vos hablabas, María Laura, un poco la decisión justamente, el planteo de este congreso de nuestra ponencia es Reconquista una ciudad inteligente. Y en este congreso muchas veces se ha hablado de decir qué es una ciudad inteligente.
Y una ciudad inteligente, hablábamos con otras personas de aquí, no puede no tener ciudadanos inteligentes. Y para nosotros también consiste en hacer una planificación inteligente. Y hacia ahí es donde nosotros apuntamos, que la planificación inteligente para para ir incorporando las tecnologías que nos admiten otros beneficios. Un poco lo de los corredores urbanos es para sostener a futuro la movilidad sustentable, que cuando nosotros queremos implementar en nuestra ciudad el sistema de bicisendas o de transporte público, nos encontramos con que el espacio urbano no está preparado para eso. Entonces, desde la planificación urbana, ¿qué tratamos? Que desde el diseño urbano esos espacios sean digamos, la malla de sostén. Así también se incorpora en este plan las energías renovables, la incorporación de energías renovables, la incorporación de del sistema hídrico, de los desagües urbanos, los biodigestores. En el caso, pues, Reconquista tiene un problema con la infraestructura, que tiene el 60% de la ciudad solamente con agua de red, y el 40% de la ciudad tiene cloaca. Entonces tenemos una situación muy compleja en cuestiones ambientales. Y ahí es donde nuestra propuesta apunta a poder densificar la ciudad sin tener esa infraestructura de base. Es decir, ¿cómo hacemos en una ciudad que no tiene infraestructura para que esa ciudad sea sustentable ambientalmente? Y ahí es como hemos propuesto soluciones ambientales con la incorporación de biodigestores, de la densificación en altura. En esta densificación en altura lo que tratamos de hacer es premiar algunas, cómo promovemos algunas soluciones, digamos, generando incluso propuestas de grandes proyectos urbanos en lotes en situaciones donde los usos son incompatibles con la residencia, y cómo promovemos la sustitución de esos usos en la ciudad. Bueno, lo que decía recién Miriam tiene que ver con esto, ¿no? De qué manera aprovechamos lo que tenemos y de qué manera pasa a un problema de convertirse a una potencial solución. Entonces, cuando veníamos recién había un curso justamente de biodigestores acá, entonces bueno, nos parece que esto abre un programa interesante de trabajo y de integración entre disciplinas, y que tiene que ver con esto que planteábamos al principio, de qué manera podemos volver a nuestras ciudades más inteligentes, en un sentido tecnológico, de utilización de información, de optimización de la información, y también en modelos espaciales que sean más apropiados para ir a este objetivo último, que es mejorar la vida urbana de las ciudades y de los habitantes, ¿no? Bueno, justamente cuando no tenemos las herramientas, cuando no tenemos la infraestructura de base, ¿cómo hacemos para dar solución a esa situación? El trabajo consistió no solo en trascender, digamos, un plan convencional, que sería asignar usos y edificabilidades al suelo, y tratar de proponer un modelo espacial más gestionable y con, digamos, posibilidades de una mejor gestión. Eso por un lado. Por el otro lado, también quiero destacar la acción en este caso Miriam, que trabajó en pasar esto, que son ideas espaciales, ideas ambientales, ideas de logística dentro de la ciudad, a un proyecto de ordenanza, un proyecto bastante amplio, son varias ordenanzas que están entre sí vinculadas y que están para la aprobación en el Consejo. Finalmente, decir que, bueno, muchas ciudades no tienen estas herramientas. Lo que nosotros tratamos de hacer es romper
la lógica urbana actual, la preponderante, y generar una serie de herramientas y posibilidades que amplíen, digamos, el menú de acciones de la ciudad. Con lo cual, lo que nosotros entendíamos que eran tendencias relativamente negativas de la ciudad, puedan ser revertidas o por lo menos reformadas. En esto no solamente es el municipio sí es el que promueve la acción, pero es fundamentalmente la comunidad la que responde a esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este periodo, el plan se terminó, está en su aprobación, nos parece que es una apuesta en la inteligencia, que apuesta, digamos, a mejorar la manera en que la ciudad está concebida, y de acá en adelante, bueno, veremos cómo se articula la acción privada con la acción pública. Particularmente creemos que mucho de la innovación viene de la acción privada y que estas herramientas lo que permiten es un mejor diálogo entre las dos esferas, entre el municipio en este caso y los habitantes de Reconquista, ¿no? Sí, por eso incluso se incorporan los nuevos instrumentos urbanísticos para llevar a cabo nuevos proyectos, ¿no? Que sean, digamos, promovidos tanto por el privado como por el municipio. Bueno, lamento que no se vean mucho las imágenes porque no nos ayudó mucho la claridad que hay, pero bueno, esto está disponible. Sí, bueno, y un poco decir que el paso a seguir acá es la incorporación de, más allá de que nosotros lo tomamos como una herramienta al programa QGIS para el armado del plan, el próximo paso es la implementación del QGIS dentro del municipio para la incorporación como herramienta de trabajo, como herramienta de datos, y que ya lo hemos hablado ahí con algún secretario que nos urge avanzar sobre esto. Bueno, para cerrar, digamos, hay muchas inteligencias posibles. Creemos que el plan es un camino, es un paso en la construcción de una inteligencia general de la ciudad, tanto en las cuestiones tecnológicas, informativas, como en una mejor gestión y una mejor calidad de vida, que es el objetivo final. Y que es un poco la base de la ciudad para que los sistemas y los otros sistemas inteligentes se sumen a ser una ciudad inteligente. Bueno, les agradecemos mucho la atención y el esfuerzo para cambiar de plano. Gracias. Agradecemos a la doctora María Laura Bertuzzi, doctora en urbanismo, y a la arquitecta Miriam Dileo, jefa del Departamento de Planeamiento Urbano de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Reconquista. Gracias.